Seguimos en el programa Rompiendo Barreras, en el espacio Leyendo sin Barreras, ahora sí lo diremos muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, sexualidad y discapacidad. Parece que son dos cosas incompatibles, pero no lo son. Las personas que tenemos discapacidad podemos disfrutar de una sexualidad totalmente plena, igual que el resto de personas. La discapacidad no es ningún tabú para hablar de sexualidad ni para abordar según qué temas. Somos personas normativas, pero que presentamos algún tipo de limitación a la hora de poder desarrollar nuestras funciones y necesitamos algún tipo de apoyo y de algún tipo también de asistencia, ¿no? En todos los sentidos, dependiendo de la discapacidad que, que se requiera o que se tenga la persona en cuestión. Para todo ello, pues vamos a hablar con Tini y con Silvia, que son las creadoras de este espacio esta temporada. Si recordáis, estas temporadas fue Tini la que tenía ese espacio de Leyendo sin Barreras y después pues rescatamos a Silvia y entre las dos pues ahí las tenemos cada semana y trayendo un invitado aquí a este espacio. En esta ocasión, pues ahora nos lo explicarán ellas, pero será un programa dividido en varias secciones, o mejor dicho, esta sección de Leyendo sin Barreras, pues serán varios programas hablando de este tema, porque es muy largo para afrontarlo y abordarlo todo de una vez y la gente no podría entenderlo todo. Pero mejor que yo que nos lo expliquen ellas. Tini y Silvia, muy buenas. Hola, buenas tardes, Oscar. Hola Óscar, buenas tardes. Pues como Bueno, va, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? bien, bien. Vamos Muy llevando la bien. semana ya, el dominguito. Ya Y sí, nada, ya está, se acabó. a tope, ya a tope, Tini. A tope. Pues nada, bien has dicho que vamos a abrir hoy un melón bastante grande, así sin anestesia. Y para hablar sobre sexualidad, pues tenemos a Arturo Cenjor Rodríguez, que es técnico en la Fundación Gil Gallarre y es sexólogo. Y bueno, pues lleva muchos años en el mundo de la discapacidad. Hola, Arturo. Hola, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Tini, Silvia. Encantadísimo de estar aquí, con muchas ganas bueno, tratar de traer aquí un poquito de a lo que me dedico y de cómo lo enfocamos, ¿no? Desde la sexología. Eso es. Eso. Entonces, pues lo que hemos dicho, que hoy vamos a hacer un primer contacto y vamos a hablar pues de cosas pues fundamentales en este primer programa y bueno, ya veremos dónde nos quedamos para abordar un segundo, un tercero, etcétera. Como tenemos a Arturo dispuesto, ¿verdad? Sin Pues ningún problema, encantadísimo además. pues puede haber varios programas. Entonces, como siempre, empiezo con una definición, ¿vale? La sexualidad es todo lo relacionado con el sexo y cómo nos sentimos acerca de él. Esto incluye nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras relaciones y nuestra identidad. Por lo tanto, pues la sexualidad es una parte muy importante en nuestras vidas y nos hace únicos. Una definición sencilla y yo creo que está así Y completa concisa. y concisa, ¿no? ¿Qué piensas, Sí, Arturo? ¿Está bien esa definición? Es la verdad que el sexo es una cuestión, yo creo que como especie nos viene inquietando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya los griegos miraban el sexo y sentían curiosidad. Es algo que causa esa curiosidad, ¿no? En algunas ocasiones un cierto desconcierto. eh,
Y también, si hablamos de la sexualidad de las personas con discapacidad, en concreto con discapacidad intelectual, que es en lo que yo trabajo, el cuerpo, que decías, el cuerpo y la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es el no invitado a esta fiesta, ¿no? Si aparece la sexualidad o aparece el cuerpo de las personas con discapacidad intelectual, causa desconcierto, causa un cierto asombro, ¿no? La sexualidad es sobre todo la cualidad que tenemos de ser sexuados, ¿no? Y es una cualidad innata y común a todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de otras circunstancias o peculiaridades, ¿no? Como puede ser el tema de la discapacidad. Bueno, pues vamos a abordar conceptos Claro. desde lo más básico, ¿no? Pues hasta donde podamos llegar. Pues nada, hablamos eso sobre conceptos que se suelen confundir con más frecuencia. Pues a ver, Ujú. desvela, Arturo. No sé, cuando hablamos de sexualidad nos remite a lo sexual y yo creo que Ujú, en la sociedad o en el momento actual en el que estamos, todo lo que lleve ese concepto de sexual está relacionado con unos ciertos peligros, ¿no? Unos ciertos riesgos. El abuso sexual, la violencia sexual, las agresiones sexuales, incluso las mal llamadas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ujú. Y se ubica todo un poco ahí. Sin embargo, el sexo y la sexualidad en sí mismo tiene un valor, como hemos dicho, para todas las personas con o sin discapacidad, ¿no? Un valor en sí mismo. Quiero esto decir, en sexología hay veces que hablamos del cultivo de la sexualidad, de cómo explorarla por tratar de sacarlo de esa actualidad que tiene en este momento y que nos lleva constantemente a los peligros, a los abusos, a todas esas cosas. Un poco en broma, y no es en tan broma, dentro del mundillo hablamos que la sexualidad, el sexo había que sacarlo del Ministerio de la Salud y llevarlo al de educación o incluso al de cultura, ¿no? Un poco para recuperar ese contenido en, que tiene en origen y que se ha ido perdiendo o desvirtuando de alguna manera. Dices términos que se confunden. A mí me gusta cuando estamos trabajando en grupo con las personas y demás, preguntar qué es el sexo, qué entendemos por sexo, ¿no? Y hay un montón de términos relacionados, claro. Hablar de sexo, reproducción, de genitales, de placer, es hablar de 4 conceptos, de 4 ideas, no de una, ¿no? Y además está todo como muy enmarañado, muy vinculado, un poco así. Al hablar de sexualidad y discapacidad, como decíamos, el sexo en las personas con discapacidad intelectual, la sexualidad no deja de ser una cualidad más. Parece ser que la dignidad, ¿no? Por todo el trabajo que tenemos de derechos y desde ahí, sí que parece innata, ¿no? Y parece que ya se reconoce sin mayor discusión. Sin embargo, la sexualidad sigue desconcertando en sus diferentes manifestaciones. Quiero decir, mm, las personas con discapacidad intelectual también buscan tener una relación, buscan a ese otro, ¿no? Que les complemente en su vida, que sea la pareja que les acompañe. Es un poco por ahí. Y digo yo, perdona que te he Nada, cortado. tranquila. no te hemos cortado, estoy Tranquilo. escuchando aquí embelesada. Claro. Claro. Si el sexo o la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual es la gran olvidada o que no está invitada a esto, cuando aparece en los centros de atención, porque bueno, yo llevo 30 años vinculado, como has dicho, a Fundación Gil Gallarre, hablo sobre todo del colectivo que más conozco, que es el de las personas con discapacidad intelectual, que apoyamos en los centros, ¿no? Y acompañamos desde los centros de la red.
en los centros también desconcierta y en los centros también causa un cierto asombro y un cierto temor. No sé si más adelante podremos hablar un poco de eso. Sí, de familias, las familias, sobre todo las familias. Ellos no tienen tantos problemas, pero las familias que nos enfrentamos a ellas día a día, de la marinera. Sí, Fíjate, Tini, que yo y no hablaría tanto de enfrentarnos a ellas como de verlas de nuestro lado. Yo con las familias que trabajo en mi entidad, son familias que sobre todo quieren a las personas, a sus familiares, claro, que tratan de apoyarlas desde donde saben lo máximo posible. Yo hay veces que, bueno, ya cuando nos conocimos viste que a mí me gusta mucho que la gente hable y que la gente se explique, porque además esto del sexo es un tema que gusta, que llama la atención, que estamos deseando saber, escuchar, ¿no? Y luego, como pasó en aquella ocasión en la Universidad de Alcalá de Henares, hay veces que se produce como una cierta magia, ¿no? Estudiantes universitarios y estudiantes de 20 y muy poquitos años hablando con personas con discapacidad intelectual de 60 y pico y fíjate. viendo que tienen muchísimo más en común que lo que les separa. Eh, y eso es algo pues que gusta, ¿no? Yo hay veces que pregunto, ¿qué educación sexual? O a mí me gusta más llamarla educación de los sexos, ¿no? Hemos recibido todas nosotras en nuestra vida. Yo soy de una generación que a mí me hablaron del póntelo, pónselo y de algunas cosas así en algún curso, incluso de una manera separada a los hombres, a los chicos y a las chicas, pero al menos nos hablaban, ¿no? Y creo que Claro, de esto hay que hablar, porque cuando no se sí, habla, son otros los que nos educan al final, ¿no? Sí. eso es. No, todo del póntelo, pónselo, yo era prohibido hablar con mis padres de Bueno, sexo. Eso yo, vamos, no he hablado con ellos jamás. Solo yo- yo siempre lo cuento de con mi padre cuando empecé a tener novio ya formal. Él me dijo, la mujer se tiene que hacer respetar. Y te voy a decir este dicho, la mano con la mano con la cosa con la cosa y otra cosa mariposa. tú Así fíjate. que tú, a ver lo que haces. Ah, Es así, lo único que he hablado de pues, sexo con mi padre. pues Tini, Claro, yo perdón. tengo otra anécdota, que es que en mi curso, cuando yo estaba en sexto de GB, se dio una charla sobre sexualidad. Mis padres no me dejaron, falsifiqué la autorización y fui a esa charla. Ya Y ves, bueno, luego se lo dije a mis padres, claro, pero yo lo consideraba necesario y estuve. ya ves. Así que sí, sí. Claro, yo es que en ese sentido siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Si no hablamos desde lo que se sabe, desde la ciencia, desde la educación, al final son otros los que nos terminan educando. Eso es. Pues ahora mismo hay mucha polémica con el tema de las redes y la pornografía, Sí, Sí. con lo que se habla en los grupos de iguales, de amigos y demás, ¿no? Y al final las personas con discapacidad intelectual pues recurren a las mismas fuentes, ¿no? Y lo que terminamos aprendiendo es que la sexualidad no cae en lo privado, no cae en lo íntimo, cae en lo oculto, en lo que es prohibido, en lo que no se puede hablar, ¿no? Eso es. Y eso yo creo que es una dificultad muy grande para abordar, como decía al principio Tini, este melón que tenemos, ¿no? ya ves. Mm. Mira, en el año 2018 empezamos a hacer el proyecto de educación sexual en mi centro. Yo llevo 30 años vinculado, cada cierto tiempo surgían proyectos y al final terminaban decayendo, ¿no? Y creo que es una historia que se repite bastante en toda la red de centros. Pero en 2018, a raíz de la publicación por parte de Plena Inclusión de un posicionamiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, empezamos a hacer un trabajo.
pero de alguna manera, y gracias a mis compañeros, decidimos que ese trabajo tenía que ser diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Y se creó un equipo operativo que llamábamos de sexualidad, sexualidades, empezó a cambiar, los del sexo, estos que hablan de esas cosas, ¿no? Había unos ciertos rumores, porque no se sabía muy bien lo que allí se trabajaba. Pues ese equipo, nuestro empeño es que las personas con discapacidad intelectual formaran parte de él, pero que también hubiera familias y también hubiera profesionales, incluso que hubiera gente del patronato, de la junta rectora, ¿no? De la Sí. entidad. Y fue un trabajo que se desarrolló a lo largo de, pues hasta 2023, más o menos o así, para hacer ese posicionamiento propio y nuestro. Me ha encantado cuando has leído esa definición de sexualidad al principio. Nosotros tenemos una definición de sexualidad propia, que estuvimos un año y pico elaborándola y con 1000 aportaciones, que yo creo que son como 2 caras de folio o una cosa así. Es algo infumable, es algo que no es operativo, es algo que recoge todo y no viene a recoger nada, pero es nuestro y es un Sí. trabajo que parte de eso, ¿no? Por retomar un poco lo que hablábamos de, de, de si no se habla y demás, pues al principio de estos trabajos hay una frase de una persona con discapacidad que participaba en estos grupos de debate y demás, que en una de las sesiones la pregunta fue cómo nos vivían o cómo percibían a las personas de apoyo del centro, ¿no? Ujú. Y para mí fue una frase muy dura, y es que éramos los vigilantes, éramos los que decíamos que corra el aire, eso aquí Ya no, ves. eso no puede pasar. Claro, estamos en un contexto de apoyos, en un Claro. contexto educativo, de alguna Mm. manera. ¿Cómo van a confiar en nosotros? ¿Cómo van, si hasta de los propios, que también es legítimo, por parte de los profesionales? Yo no te voy a decir que no. Hay cosas que si pasan en mi turno, yo tampoco quiero que pasen para no sentirme responsable, ¿no? Mm. No, no por nada, sino porque esto desconcierta y causa, en gran medida causa asombro, y no sabemos muy bien cómo trabajar y cómo no, ¿no? Pero sí que lo tienen complicado en el gran colectivo de personas con discapacidad intelectual que apoyamos en las redes de centros, para encontrar a alguien con quien poder hablar y sobre todo que les hable desde la ciencia, desde lo que se conoce, no desde la moralidad que tenemos cada uno, de nuestras creencias o de nuestras ideas. Sí, no, así es lo que ocurre. Te vienen ellos dependiendo de la confianza que tengan con unos profesionales u otros, pues vienen a contarte sus problemas que yo a veces les digo, no quiero saber más, no me cuenten más, no quiero, hasta aquí, no quiero escuchar más. Claro, Y eso es pues una de las partes, ¿no? De las que hablábamos hoy, que eh, ¿cuándo pueden hablar ellos de estas relaciones sexuales y con quién? claro, con suerte, con mucha suerte, hay veces que pueden hablar con la familia, con algún profesional, sobre todo con sus iguales, ¿no? O si no, buscarse un poco la vida, apañarse un poco, ¿no? Porque al final el cuerpo del otro, lo que el otro representa también nos causa curiosidad, ¿no? Y hoy en día, pues acceder al cuerpo del otro a través de la pornografía, pues es relativamente fácil, ¿no? Mm. Claro, eso así solo, sin un acompañamiento, sin una educación, pues es algo que puede resultar problemático por un mal uso, ¿no? Comentando con compañeras de otros centros y un poquito así en el sector, pues sí que hay personas que confunden, de alguna manera, ¿no? Esos anuncios que te saltan en las páginas de pornografía de ¿quieres tener esta noche un encuentro, un tal, ¿no? Caen en algún tipo de estafas. Claro, eso necesita un acompañamiento, necesita un apoyo a todo eso, ¿no? Eh, yo en mi centro
Y no quiero decir que lo hagamos mejor o peor, sino simplemente que tratamos de atender o de acompañar a todas las personas implicadas en este proceso. Tenemos acciones que van dirigidas a la familia, porque ya te digo yo que la familia han recibido la misma educación sexual o de los sexos que hemos recibido el resto de la población. Tienen las mismas herramientas o la carencia que el resto de la población. Quieren sobre todo a sus hijos, ¿no? Y tratan de hacerlo lo mejor posible. A mí el trabajo con familias es un trabajo que me gusta porque creo que es muy bonito. Yo he tenido reuniones en que a la familia no las conocía y a los 20 minutos de la reunión ver cómo esa familia te está contando y te está transmitiendo qué situación está viviendo y desde dónde la está viviendo, te pone la piel de gallina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo te abren la puerta de su casa y de su intimidad como familia y como pareja y de cómo lo están viviendo. Y eso para mí es un privilegio, ¿no? Pero, pero hasta incluso estar dispuestas a hacer cosas que van en contra de sus creencias morales o religiosas con tal de dar ese apoyo que creen, que piensan que necesita su familiar, ¿no? Claro, yo aquí todavía no lo he dicho, pero me gusta, y no sé si se podrá, me gusta empezar rompiendo el hielo y pues bueno, pues si hay que hablar de follar, pues hablamos de follar, no hay mayor problema y ser el primero que da ese paso para que las cosas se relajen de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo ahora una familia, un matrimonio con su hija, una ya adulta, más de 30 años, ¿no? Que decían, es que con mi otro hijo pasó por la adolescencia, su otro hijo no tenía discapacidad y yo no tuve que encargarme de nada. Digo, claro, es que os estamos pidiendo que seáis héroes. O sea, os estamos pidiendo que a la mujer que vive en tu casa y que tú la sigues viendo como tu niña chica, pero que ya está cerca de los 40 años, pues que es una mujer, que tiene un cuerpo, que tiene ese impulso hacia el otro, esa curiosidad, esas ganas, esa necesidad de ser querida también, ¿no? Claro. Y te estamos pidiendo que la tienes que dar apoyo, que es que además tienes que estar ahí, porque claro, decía yo con mi otro hijo, pues había veces que venía más contento que tal y pasado un tiempo pues nos presentó a su pareja y bueno, fueron pasando cosas como mucho. Recuerdo una pareja que le dije, si necesitas dinero pídemelo, pero para comprar preservativos, ¿eh? Pero no se te ocurra ir por ahí sin preservativos, ¿no? Claro. Mira, recuerdo un apoyo puntual. eh, Montamos una reunión en torno a un caso que no sabíamos desde dónde iba a salir, desde dónde abordar, cómo lo podíamos trabajar o apoyar. Y cuando tuvimos la reunión, la dificultad, mejor que el problema, que nos planteaba esa mami era, me siento incapaz de comprar preservativos para mi hijo. Ostras. O sea, pero así de bonito, ¿no? Pues oye, Sí, sí. eso es fácil, ¿no? Claro, es fácil, pero yo lo entiendo, porque en ese caso yo di ese apoyo, fui con él a un Mercadona y claro, la cara con la que nos miraba esa cajera, tú me conoces, Tini, soy un tipo bastante grande, casi 2 metros, iba con la otra persona, que es más bajita, más jovencita, una persona sindrómica, síndrome de Down, que, bueno, los dos comprando preservativos. O sea, la cara de esa cajera, yo no sé lo que pasó por su cabeza y tampoco quise preguntar, ¿no? Por eso digo que asombra y desconcierta. O sea, Claro. una persona con discapacidad, en este caso con síndrome de Down,
que compra preservativos y acompañada de este tipo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Llamamos a la policía? ¿No? Acoso, abuso sexual, madre mía, pueden salir muchos términos. Muchas cosas. Claro. Yo en mi entidad, a la persona que lleva recursos humanos, personal, la traigo frita porque cada año le mando el certificado de delitos de naturaleza sexual Sí. y eso va por delante, oye. Eso sí, para nosotros asegurarnos, yo también en la fundación lo sacamos, o sea que Claro, no, estamos obligados, también. Claro. pero yo cada año, además creo que soy de los primeros que lo Ya manda. ves. por la cosa que te trae. Bueno, por lo Por que si sea. acaso. Sí, sí. Claro que sí. Pero, Arturo, cuando hablamos de sexualidad, ¿qué incluye realmente más allá de las relaciones sexuales, no? Jo, mira, Pregunta. si Ah, siguiera a mi, a mi maestro, yo creo que hay dos personas en este mundillo, una que me llevó al mundillo de la sexualidad en la discapacidad, que es Carlos de la Cruz. Dentro del sector es una persona eh, bastante conocida y bueno, nos dejó no hace mucho. Y la otra persona es Efigenio Amezúa, ¿no? Y estoy seguro que Efigenio te diría, ¿y qué crees tú que incluye la sexualidad? Hala, responde No, porque Silvia, era un hombre responde. de elaborar muchas preguntas, ¿no? De claro, devolvérnoslo. sí, sí, Yo creo que la sexualidad, para empezar, es la cualidad que nos hace más humanos, porque sí, no compartimos esta cualidad con ninguna otra especie. Hace ya mucho que dejamos de ser machos y hembras para ser los hombres y mujeres que somos, ¿no? En masculino y en femenino, porque es así. ¿Qué incluye la sexualidad? Si entendemos la sexualidad como un hecho biográfico, tú imagínate lo que incluye, ¿no? Desde sí. antes del nacimiento hasta nuestra muerte. Eh, ¿Qué elementos nos hacen ser los hombres y mujeres que somos en este momento? Habéis hecho un gesto que no os preocupéis. Suele ser muy común ante esta pregunta. Claro, pero a mí me encanta hacerlo. De hecho, tengo una compañera de la federación que yo creo que hace año y medio, 2 años, le dije, bueno, y tú, yo veo como mujer, te leo como mujer, te pienso, te interpreto como mujer. Creo que eres una mujer, pero ¿por qué eres la mujer que eres? Y de vez en cuando, no me la ha contestado nunca y de vez en cuando me dice, aún sigo con la pregunta, ¿no? Ok. Claro, esto quiere decir que al ser un hecho biográfico, no somos, estamos siendo, ¿no? Porque evidentemente ni Silvia, ni Tini, ni Oscar somos los mismos hombres y mujeres que éramos hace 3 años. Y seguramente dentro de 6 meses seremos hombres y mujeres distintos, seguiremos siendo los mismos, pero seguiremos siendo distintos de alguna manera, ¿no? Yo en plan de broma y ya con muchas chascarrillo y tal, a mis compañeros les digo, a que sabes que en el sector hay mucha movilidad y trabajamos con compañeras que son como muy jóvenes, ¿no? Y que también tienen mucha curiosidad y esto. Yo le digo, a que no eres la misma hoy que hace 3 ex. Ya ves. No, 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 no. Además, recientemente con una compañera lo hablábamos a raíz de una canción de Rosalía que se llama La Perla o Perla, algo la así. Ah, perla. sí, sí, la perla. La Perla y me decía, ¿ves? ¿Ves? Pues no, no soy la misma porque mi último era este. Esa canción la han escrito pensando en él. Qué bueno. Así que, ¿qué incluye? Pues es que podríamos imaginarnos, podríamos pensarnos o vivirnos sin esta cualidad de ser sexuados, de tener una sexualidad. Difícil, ¿verdad? Yo creo que no. Claro. Pues de alguna manera es lo que estamos pidiendo a las personas o a muchas de las personas con discapacidad intelectual. Les hacemos vivir y eso es algo que es muy, muy profundo en un tiempo futuro. Yo cuando con esto me pasa sobre todo con el grupo de mujeres de mi centro.
con discapacidad intelectual. Me encuentro con mujeres de 55, 60 años que me dicen, yo cuando sea mayor Ya ves. Esa Fíjate. frase es, quiero tener una pareja. Tini, tú lo has escuchado, ya ¿verdad? ves, y me quiero casar cuando sea mayor. Oh, Claro. Y gente con 50 y muchos, pero no solamente en el terreno, vamos a decir, sexual o de pareja. Cuando sea mayor quiero trabajar de, Ujú, sí, de todo. La frase de ¿no? cuando sea mayor, ellas lo tienen ahí. Claro. Tú imagínate lo que es vivirse desde ahí, ¿no? ya ves. Tener que explicarse o dar razones de por qué sus deseos, de por qué sus inquietudes, de por qué esa sexualidad que tienen. Creo que hacemos o estamos en una sociedad que, como en otros muchos aspectos, no es un lugar habitable para las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en concreto, ¿no? Eh, a mí no me gustaría estar o relacionarme en un contexto, en un entorno en el que tengo que estar dando explicaciones constantemente de quién soy, por qué soy, ¿no? Claro. Y eso es lo que les estamos pidiendo a las personas. Incluso se lo estamos pidiendo a las familias. Con lo que igual podríamos hacer un esfuerzo por hacer más habitable este mundo, ¿no? Que de esto también va la sexualidad. No sé si te estoy Mm. contestando a la pregunta, No, porque yo no, sí, suelo sí. divagar bastante, perdona, Es y muy me voy, interesante, ¿no? Arturo. Luego hay un tema que no ha salido, pero que siempre suele salir, y es cuando nos cuentan cosas que no nos casan o que no nos cuadran de ninguna de las maneras, Eso ¿no? es. Sí, Claro, sí, sí. pues yo ahí siguiendo a un compañero sexólogo, Bruno, eh, yo trataría de aplicar la hospitalidad, ¿no? Ser más hospitalarios, acoger al otro, acoger esa historia con la que nos viene. Luego ya veremos lo que hacemos o cómo lo trabajamos, ¿no? Porque no es fácil de trabajar. Y no es fácil de trabajar una cosa tan sencilla como lo es el cuando sea mayor quiero. Porque lo primero que te pido, ¿cómo que cuando seas mayor? Si tienes 50 y tal. Que una persona hoy día con 50 y pocos es una segunda juventud. Sí, Pero igual ya vamos tarde para algunas cosas, ¿no? O para hablar de algunas cosas. A mí me sorprende cuando a mujeres de 50 años les estamos hablando de la menstruación, o de madre la copa mía. menstrual, o de tal. Igual teníamos que haber empezado ya hace un tiempo a hablar de la menopausia, ¿no? Ujú, Mm, pues sí. O sí, cuando una mujer de 50 y pico años, hablando de la maternidad, los partos y demás, eh, pone encima de la mesa que ella cree que los niños nacen por el ano, Ujú, ¿no? ya ves. Hay una carencia y hay una carencia muy grande. Si no nos sí, conocemos a nosotros mismos es muy difícil que nos aceptemos. Y ya que nos pensemos, nos vivamos o nos expresemos, pues queda bastante lejos. Y ya el zoom o el doble salto mortal sería el mm, poderlo hacer con el otro, ¿no? Porque de claro, eso va un poco la sexualidad. Ujú. exactamente. Sí, Pues yo, nada, mira, sigue, sigue, Silvia. no, una anécdota solamente. Yo cuando era pequeña le pregunté a mis padres qué era violar. Tendría 9 años, una cosa así. Y mi madre me contestó en el sentido de violar como atentar contra ti. O sea, no me contestó. Yo sabía que era otra cosa, porque yo era una niña muy inquieta de mente. Entonces, cuando, no me convenció esa respuesta que me dio mi madre, pero claro, ella divagó y dijo, bueno, pues ya se enterará por su parte, ¿no? Ujú. Pero no sé, a lo mejor ella le costó, ¿no? Fue difícil para ella, pero tenía que haber dicho algo más, yo pienso, no sé. Sí, bueno, Yo por ser la primera sesión bueno, ya la ves. primera entrevista, Sí, programa, y tratar de no asustar mucho a la gente, en, en las formaciones que doy a los compañeros y a las compañeras del centro, les hablo de los gestos y los contextos, ¿no? Yo Ujú. estoy esperando a mi pareja, aunque ahora ya casi nadie va al cine, en la fila del cine, y de pronto noto que alguien me palmea el trasero, ¿no? Me da eso una es. palmetada en el culo.
Claro, Y lo que me pasa por la cabeza, hay que ver, mira, pues qué bien, ¿no? Viene pícaro, viene pícara, qué suerte. A lo mejor he después del ligado. cine, a lo mejor después del cine tenemos un encuentro, tal cual, qué sé yo, ¿no? Pero claro, me doy la vuelta y no es mi pareja. El gesto es el mismo, ha sido una palmetada, ¿no? En el trasero, una palmada en el culo. Pero ya todos los significados que hay alrededor han cambiado. Ya. Pero sigue Exacto. siendo el mismo gesto, ¿no? Sí. Así que, claro, hay que contextualizar las cosas, hay que verlas, ¿no? Y creo que vivimos tiempos que no son fáciles de hablar de sexualidad, no es fácil hablar del sexo y no es fácil de hacerlo fuera de todas estas cosas que hemos dicho al principio, ¿no? Y que están ahí en torno a ello. Hay una, había una compañera, Soledad Arnau, una mujer con discapacidad, que era sexóloga además, no sé si Tini la habrás conocido, Sí, nos dejó también Soledad hace poco Arnau. también. Ujú. Ella decía algo así como, vivimos en un mundo en el que las personas con discapacidad tienen que estar alimentadas, calentitas, limpias, bien cuidadas, pero cuando decimos que también somos personas y que queremos follar, que queremos tener pareja, que queremos vivir nuestra sexualidad y que para eso necesitamos apoyos y necesitamos una serie de, ¿no? de apoyos, incluso de personas y tal, nos miran como diciendo, estos, ¿no? Aparece un poco las falsas ideas estas, ¿no? Que hay en torno a la sexualidad y la discapacidad, sobre todo vinculada a la discapacidad intelectual, como puede ser que todos ángeles sin sexo Exacto. o demonios que solamente pensamos en Sí, esto, ¿no? un Eso niño es. cómo va a tener eso, cómo va a querer eso, cómo va a sentir esto. Claro. Es algo que va cambiando con el tiempo, porque es verdad que yo hace más tiempo atrás y con familias que ya son muy mayores, sí era más habitual lo de esto no hablamos, no vamos a despertar lo que está dormido. Eso es. Y ya os Sí. digo yo que dormitando no había nada en esa Claro. circunstancia, ¿no? Claro. Pero de alguna manera la gran mayoría de las familias y no solo por la edad, están cambiando bastante su forma de ver todo esto, ¿no? Pero bueno, no dejamos de vivir en este estado, en España, no dejamos de vivir en la Comunidad de Madrid, es el tiempo que nos ha tocado vivir y a pesar de lo que dicen las leyes, ¿no? Porque según nuestra ley de salud sexual y reproductiva, la educación sexual debería estar presente en todas las etapas educativas de todas las personas. Eso no es así. Ujú. Seguimos Ya sin ves. hacer educación sexual Ujú. a mí me gusta más hablar de educación de los sexos, ¿no? Y ya Ujú. rizándolo de educación de los sexos para la convivencia. Eso no es así, no se hace. Yo estoy en contacto con alumnas universitarias porque somos centro de prácticas y no se habla en los institutos. Si hay algún profe o alguna profe que sea más enrollado y se implican y lo meten en el proyecto y tal y cual, ya, sí, si no, nada de nada, ¿no? Y es que está recogido en todas las etapas educativas, o sea Claro. que debería de ser así. Pues Claro que sí. nada, hemos llegado ya, hemos superado la media hora con No me Jesús. digas. Sí, sí, Uy, totalmente. qué Y nos cosa. queda de hablar, Y nos Madre queda por mía. hablar de nos tantísimas queda por hablar. cosas. Claro. Pero Óscar estaba bueno. ahí callado, que otras veces ya empieza a poner musiquita, como diciendo, Ah, que ya nos hemos pasado, pero estamos aquí emocionados. Pues nada, hemos Qué hecho bueno. lo que pensábamos hacer, ¿no? Óscar, ¿tienes alguna pregunta? A ver, Yo, Yo- bueno, como cierre. A ver. sí, a ver, pues como cierre, mm, vale, pues como cierre, Arturo, ¿qué sería lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has comentado en todos estos años que llevas trabajando? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a nivel de sexualidad o de preguntas o de inquietudes que hayan tenido
pues los usuarios o las personas con las que trabajas? Me llama la atención, me ha llamado la atención, me sigue llamando y creo que es algo común a, a casi todas las personas con discapacidad intelectual y me atrevería a decir a toda la población. Y es si yo le quiero o la quiero, porque ella a mí no. Trabajar esos desamores, o si hemos sido pareja y esto se ha acabado, pero ¿por qué se ha acabado? Yo creo que es algo de lo que me sigue llamando la atención y, y me sigue encantando porque en realidad es tan humano, ¿no? Claro. Tanto el amor como el desamor y está presente. Trabajo con una persona que, que todas las clases, todos los apoyos de educación de los sexos me dice que si no le voy a contar una historia de los griegos. Las historias de los griegos son esas historias mitológicas que tratan de explicar esto, ¿no? Un poco, claro. Y cuando le hablas que este Eros, que Cupido tenía flechas, ¿no? Y lanzaba flechas unas con la punta de oro y irremediablemente te enamorabas y caías, tal, pero que también tenía otras con la punta de plomo y que si te lanzaba ya la habías fastidiado porque no había manera de levantar eso, ¿no? Bueno, un poco eso. Muchísimas gracias por esta invitación, me he sentido muy a gusto. Espero haber aclarado algo, aunque suelo llevarme siempre la impresión de que Nada, dejo más cuestiones No, abiertas no. que... no, si aquí, No, si tú bueno, tienes la suerte de que no va a ser eso lo tendremos que hablar cuando ya termines. Porque claro, bueno, aquí hemos abierto lo que he dicho, un melón muy grande y Ujú. aquí hoy hemos nombrado, o hemos abierto el abanico, ¿no? Y queda hablar de familias, eso creo que es muy Sí, muy importante. importante. Mm. Los apoyos de las personas también, los métodos anticonceptivos para ellos. Es que ¿Por qué se tiene hemos dado la...? tantas Sí, puntadas así que es que hay para hablar un montón de programas y como Arturo ha dicho que sí, pues pues ya le vamos a sabes, explotar. vamos a explotar. Bueno, Ha sido un placer. sí que os digo que para que la gente, los oyentes lo sepan, Ujú. no van a ser programas seguidos, quiero decir, Hombre, iremos, claro, no es que alternando. le iremos alternando, lo digo porque claro, a lo mejor dice, oye, dijiste la semana pasada que iba a estar este hombre otra vez y tal, sí, Ujú. estará, pero evidentemente hay muchos temas también. Sí. Ahí fuera de micro también estamos gestionando un caso interesante sobre otra enfermedad rara, otro síndrome, que estará con nosotros otra chica dentro de poco. Entonces, bueno, simplemente decir que estará, iremos alternando para que todo el mundo tenga cabida, que lo recalco por lo que acabo de decir, porque a lo mejor la gente dice, oye, que la semana pasada dijiste esto y hoy es otro programa que ha pasado, no, simplemente que Ujú. vamos a ir dándole cabida a todo el mundo Alternando. porque todo el mundo tiene tiene temas Eso importantes que es. tratar. Muy bien. Eso es, Oscar. Pues nada, la semana que viene Sí. vamos a tener a Ina, se llama, que la conocí, también vino a dar una charla a la fundación, una persona de 21 años con una inquietud de conocer la discapacidad en Nepal, así como si nada. Ella quería saber cómo se trataba allí a las personas con discapacidad y de voluntaria se fue hasta que, bueno, pues ahora ya tiene 3 escuelas construidas y bueno, es una labor increíble la que empezó a desarrollar con esa inquietud tan jovencita al terminar la carrera y lo que está haciendo allí. Así que esa es la invitada. Y para terminar el programa, pues le dije a Arturo que a ver qué canción elegía. Y cuéntanos, Arturo, ¿qué has elegido? Nada, palabras para Julia, un poco Ah, de los suaves, un poco en la línea de esto que hablábamos, ¿no? Del amor, del sí. desamor y de esa necesidad que nos vuelve vulnerables del otro, ¿no? Y paradójicamente
cuando estamos con ese otro, al final nos fortalece, ¿no? Hay un párrafo, es sobre un poema de Juan Goytisolo, que dice que un hombre y una mujer así tomados uno a uno no son nada. Bueno, un poco eso. Pues genial. Muy chula. Pues, ¿qué os digo, chicas? Arturo, a ti te emplazo hasta cuando ellas manden, porque aquí somos todos, pero al final las que mandan son ellas. Esa es la realidad. Ellas son las que... A ver, es el sexo fuerte. Eh, Claro. pues, así que, Pues nada, ha sido un placer, Arturo. Muchas gracias. Gracias a vosotras. He estado muy a gusto, de verdad. Qué bien. De eso se trataba. pues seguimos en el programa Rompiendo Barreras. Y ahora vamos a quedarnos con este tema de los suaves. Palabras para Julia.